Los invito a recorrer conmigo el Power. Este caso se trata solo de 7 diapositivas. Comenzaríamos presentando estos autores, Michael Apple, Peter McLaren, Henry Giroux, los tres residentes en Estados Unidos de Norteamérica, aunque Peter McLaren es canadiense. Eh, Curiosamente, digamos, son hijos del capitalismo y fuertemente críticos al capitalismo. De hecho, Michael Apple cuando se presenta suele decir, vengo de las entrañas de la bestia, refiriéndose a su territorio, a su nacionalidad. Eh, Nosotros vamos a apoyarnos para la clase y lo que ustedes tienen en la bibliografía, en los aportes más específicamente de Henry Giroux, de su libro Teoría Resistente, perdón, Teoría y Resistencia en Educación. Si nosotros quisiéramos detenernos, así como lo hemos hecho con Bourdieu, como lo hemos hecho con Althusser y con Freire, en qué conceptos son centrales, están muy presentes en su obra, vamos a encontrarnos con conceptos que nosotros conocemos y ya venimos manejando con los otros autores. Ellos atribuyen un lugar central a las explicaciones del proceso educativo, incorporando nociones como ideología, reproducción, relaciones sociales de producción, poder, clase social, capitalismo, concientización, emancipación y liberación, resistencia y currículum oculto, que lo vamos a considerar más adelante en una diapositiva. Como ven, son todos conceptos de los que ya venimos hablando y todos dan cuenta de un modo de concebir el mundo social en el marco de la conflictividad de clases, herencia del pensamiento marxista. ¿Qué van a sostener básicamente estos autores? Que la educación es una práctica política y que desde el modo en cómo se defina quien la ejerce estaría colaborando con la dominación o con la emancipación. O sea, estos autores descreen de la posibilidad de un ejercicio educativo neutro. Para ellos, quien trabaja en educación, traducido desde mi idioma, o trabaja para el equipo de la dominación o trabaja para el equipo de la emancipación. ¿Cómo entienden las escuelas? Giroux va a entenderlas como algo más que espacios de reproducción ideológica, como nos los había presentado Althusser, sino como espacios donde es posible cuestionar la dominación y desde ese lugar avanzar en una transformación de las estructuras dominantes. Para ellos, especialmente para Apple, eh, la idea de escuela crítica está íntimamente asociada a la idea de escuela democrática. La posibilidad de que la escuela se transforme en un espacio de vivir la democracia, de ejercer sustantivamente la democracia, de tomar decisiones de manera consensuada, de debatir los sentidos del estar juntos y de la acción comunitaria, serían el rasgo que permite a partir de ese aprendizaje transformar el mundo social. Son para Giroux las escuelas espacios públicos donde circulan diversas formas de conocimiento, de valores. Esto nosotros ya lo hemos conversado cuando trabajamos Bourdieu. No hay una única cultura dentro de un aula. Hay múltiples culturas y si el docente esto puede advertirlo, puede hacerlo jugar a favor de un aula más rica y más plural. Como afirma el autor, en esos espacios, en las aulas, en las escuelas, estudiantes y maestros pueden realizar una acción contraideológica, contrahegemónica, si queremos usar el concepto de Gramsci, que termine siendo la posibilidad de cuestionar el régimen de dominación. Para Peter McLaren, otro de los autores que se enrolan en esta corriente, las escuelas son espacios que posibilitan la transformación social y la emancipación de los sujetos. Él usa la idea que me parece bien interesante de arenas culturales.
No sé si ustedes han consumido películas de la vieja Troya, de las guerras romanas, ¿no? Donde el lugar donde se dirimían los conflictos era en la arena de lucha, en los grandes estadios. Bueno, de alguna manera podríamos encontrar cierta continuidad con esa metáfora. Y esta idea de arena de lucha es como, bueno, para donde va la fuerza van amontonando la arena y si se ejerce fuerza en otra dirección se cambia, digamos. Entonces poder pensar las instituciones como esos espacios donde hay afirmación, hay contestación, en esa lógica. Pensaba, por ejemplo, en estos días en torno al núcleo con mis hijos no te metas, cómo hay un discurso que sostiene esa posición, pero hay otro que dice con tus hijos sí me meto porque tus hijos tienen derecho a la ESI. Va a decir entonces el autor que en su perspectiva las escuelas pueden caracterizarse como terreno de transacciones, de intercambios, de luchas entre grupos subordinados y la ideología dominante. Allí, en las escuelas, la gente resiste. Resiste en el sentido de ejerce una fuerza que opone resistencia a la fuerza ejercida por los sectores dominantes. Es interesante porque este autor también se pone a mirar en términos de cómo operan las fuerzas en torno a la raza y el género. O sea, no se queda solamente con la idea de que la fuerza proviene de la clase dominante, de la burguesía, y se aplica sobre la clase obrera, el trabajador, el asalariado. Él también advierte cómo operan fuerzas en torno a la noción de raza, cómo lo blanco se sobreimpone a lo negro y cómo también en la perspectiva de género lo masculino se sobreimpone a lo femenino. Entonces, digamos, en esta producción de poder, en esta búsqueda de transformación social, de lo que se trata es de la combinación de fuerzas y de visibilizar el lugar de subordinación de la mujer, lo negro, los pobres. Pero decía también que estos teóricos entienden la resistencia como un lugar de disputa de significados. Bourdieu nos decía, las escuelas funcionan en clave de la cultura de la clase dominante, consideran esa la única cultura. Estos autores lo que van a decir, hay diversas visiones de cultura que disputan por imponer sus significados. Estos autores van a entender que el currículum no es un cuerpo neutro de conocimientos, no es inocente, no es desinteresado, sino que lo que se enseña en las escuelas es el resultado de un proceso de selección en el cual están presentes los intereses particulares de las clases y los grupos dominantes. Ellos van a sostener la idea que ya nos había anticipado Bourdieu respecto de que el conocimiento escolar es una selección particular y arbitraria de un universo de posibilidades, pero solo algunas visiones de mundo, algunas afirmaciones son presentadas como la ciencia, la verdad, el saber. Pero además estos teóricos aportan una mirada nueva sobre el currículum, donde ellos van a sostener que no solamente hay un modo de circulación del poder a través del currículum explícito, sino que ellos también traen la noción de currículum oculto. Currículum oculto serían todos aquellos aprendizajes que vamos incorporando, que vamos haciendo hábitos y que se nos instalan en nuestro cuerpo a partir de la reiteración de prácticas y que eso no está, digamos, escrito en ningún lado, pero opera sobre nuestras conductas. A eso estos autores llaman currículum oculto. Las escuelas aprendemos a obedecer, aprendemos a operar nuestro turno, aprendemos a postergar nuestras necesidades en pos de un ordenamiento institucional. Estos serían como efectos del currículum oculto sobre el cuerpo de las personas. Aprendemos a
sentirnos inferiores si nuestras notas no son tales o cuales, aprendemos a sentirnos avergonzados si nos desaprueban por una intervención, y todo eso es lo que entraría en el, en la definición currículum oculto. De todas maneras, si bien ellos le asignan relevancia, ellos entienden que no es lo mismo, por ejemplo, definir, como hemos dicho en alguna otra clase, la conquista como descubrimiento o como colonización, o sea que hay un modo muy potente de entender la relación del docente con el currículum, con aquello que va a enseñar. Va a decir que van a sostener que en sí mismo los currículums no son responsables exclusivos de que se produzca la reproducción social. Por más, comillas, y esto es una voz mía, no de los autores, por más progre que sea un currículum, en sí mismo ese objeto no garantiza la posibilidad de la transformación social, sino que tiene que ver con los procesos que en torno a esa transmisión se articulen. Entonces, lo que nos parece muy interesante como para cerrar qué nos aportan estas perspectivas, es la idea de que para estos autores, si bien entienden y adhieren a lo que nos venían diciendo los teóricos de la reproducción, o sea, no niegan que hay un efecto de reproducción en lo educativo, ellos van a visibilizar y van a enfatizar que al mismo tiempo en lo educativo hay producción, hay novedad, hay resistencia. Así como hay continuidad, también hay discontinuidad, hay repetición, pero hay ruptura. Hay cuestiones que se mantienen, pero hay renovación. Entonces, de alguna manera, nos abren un panorama de mayor posibilidad y de mayor sentido al trabajo docente en cuanto a su potencial transformador.